Buenos días a todos, bienvenidos a que será la sexta sesión de este análisis de la CRE que hacemos regularmente después de cada sesión. Hoy tenemos una invitada muy especial, Ana Lilia Moreno de México Evalúa. Bienvenida, Ana Lilia. Gracias, Gabriel. Encantada de estar hoy con ustedes y el público de Oil and Gas Magazine. Muchas gracias por aceptar la invitación. Está también con nosotros el abogado Carlos Vallejo, director jurídico de ARCE. Bienvenido, Carlos. Gracias a ustedes y un honor compartir aquí el foro, el panel con Ana Lilia, y gracias a ti, Gabriel, por la invitación. Marcial, como siempre, un abrazo. Gracias. Y bueno, como moderador, Marcial Díaz, presidente de ARCE. Marcial, bienvenido. Gracias. Pues bueno, te cedo los micrófonos para comenzar este panel. Bienvenidos a todos. Buenos días, muchísimas gracias a Oil and Gas Magazine y al Encuentro Internacional de Energía que se está gestando para este 2023, un año más. Gracias por acompañarnos, Ana Lilia, Carlos y Gabriel, por darnos el espacio. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la materia. No tiene caso quejarnos, sino realmente analizar qué es lo que está pasando. La CRE tuvo en el mes de mayo 2 sesiones, una ordinaria y otra extraordinaria, y si bien hubo avances en cuanto al número de otorgamiento de permisos, pues también vemos que hay un rubro en donde no pasa nada. ¿Y a qué me refiero donde no pasa nada? El sector es un sector muy dinámico, el sector es un sector que requiere irse actualizando constantemente, y su actualización consiste en dos cosas: en otorgar nuevos permisos y en actualizar los que ya existen. Y la actualización, en su mayoría, no es una actualización en cuanto a capacidades de almacenamiento de los permisos o de generación de los mismos, sino a que por el dinamismo del sector cambian de mano. Entonces, es importante entender que para llevar esto, para poderlo materializar, se tiene que dar una sesión. Y hoy, en donde el mayor cuello de botella se encuentra, es en el tema de las sesiones. Conocemos, porque hemos acompañado a algunos permisarios que llevan casi 4 años tratando de intentar una sesión, y es una negativa tras otra, porque no cumplen con los requisitos que van adhiriendo en cada una de las etapas de la CRE. En fin, quiero darle la bienvenida a Carlos, quiero darle la bienvenida a Ana Lilia, y me gustaría empezar contigo, Ana Lilia, desde tu visión, porque tú eres una visión más económica que normativa. ¿Cómo está afectando esto al sector? ¿Y dónde nos ves desde los análisis que ustedes han hecho en el INCO, los análisis que ustedes han hecho en México Evalúa, cómo nos tienen identificados en este sector que está en stand-by? Claro, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar hoy con ustedes y el público. Saludos a mis colegas del IMCO. Desde México Evalúa, pues tratamos de ver la realidad desde una lógica sistémica. Tratamos también de analizar desde la lógica del ecosistema regulatorio, y actualmente lo que observamos es una parálisis y una disfuncionalidad en este sistema. Hablando de la CRE específicamente, pues recordar cuál es su objetivo, cuál es su lógica y su naturaleza, pues es la de procurar un sistema eficiente, ¿no? En el caso de los hidrocarburos, para el transporte, el almacenamiento y la comercialización, y su interacción con otras autoridades, creo que también es un fenómeno que estamos observando que limita la eficiencia en el sector, es decir, que hay recursos que se están desperdiciando, para ser precisos, en una lógica de nearshoring y de atracción de inversiones. Pues la política de petrolíferos
para ser eficiente y dar el suministro que el mercado necesita con la calidad del producto que se necesita, pues requiere de competencia y requiere de la participación de todos los actores. Entonces, la lógica que vemos de la CRE en los tiempos que está manejando, pues en el número de permisos que está rechazando también o que está alentando, pues también vemos que es una respuesta a la política energética que actualmente sigue vigente y que busca beneficiar más a las empresas estatales o a ciertos actores en detrimento de otros, pues en claro violación al Estado de Derecho y a los tratados internacionales. O sea, sí vemos que este sector que está paralizado, que está generando costos de espera, pues en esa lógica está también alterando la dinámica económica del país, porque se necesita un suministro de calidad de los energéticos. Entonces, en una lógica o en una visión global, vemos con preocupación que la CRE no está a la altura de las circunstancias. Ok. Carlos, desde tu óptica como director jurídico de la Asociación de Regulados del Sector Energía, ¿qué pasa con los regulados y toda esta regulación que tienen que cumplir? ¿Cómo la están percibiendo? Gracias, Marcial. ¿Cómo le están percibiendo? Pues una carga regulatoria excesiva, inclusive una especie pues de reglas no escritas que sabemos que se quedaron en CONAMER ahí diversas disposiciones en el tintero que no han salido, que no han sido aprobadas, pero que en la práctica la persona, el servidor público que analiza el caso, ya sea la solicitud del permiso, pues la aplica, dependiendo obviamente el individuo que revise el asunto pudiera inclusive pedir más requisitos o menos requisitos en casos similares. Y quiero traer aquí a la mesa precisamente un artículo que escribe en Animal Político y que acaba de salir el día de hoy, precisamente ahí de la autoría de Ana Lilia, en donde toma como base o como punto de partida para este análisis una sesión previa de la CRE y obviamente un evento también similar al que hemos venido haciendo, en donde se analiza precisamente esos obstáculos o esa carga regulatoria excesiva. Ana Lilia, y quiero con esto apoyarme para dar respuesta precisamente a tu pregunta, Marcial. Ella habla precisamente de la judicialización del sector y del número tan elevado precisamente de acciones contenciosas implementadas por el regulado o por el permisionario. Pero si nos damos cuenta en específico en la numeralia que arroja el informe de labores, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la CRE atendió en el 2022 37,824 asuntos. De esos 37,824 fueron 27,000 relativos a la atención de juicios o a la atención de asuntos contenciosos. Esto quiere decir que más de 2/3 partes de la función de la unidad jurídica de la CRE está basada o está orientada a atender precisamente esa judicialización del sector, cuando debiera ser precisamente el grueso o el mayor número de asuntos, obviamente, pero de carácter administrativo para atender precisamente las solicitudes de permisos o la viabilidad de una autorización, precisamente de una cesión o de una actualización del permiso del que se trate. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por un lado, en una carga obviamente administrativa, una carga regulatoria, y por otro lado, pues la imposición de reglas no escritas inclusive a veces para que el permisionario, pues en ese ánimo de desgaste o en esa, lo leía por ahí también, en esa política de arrastrar los pies,
por parte de la CRE, pues no atienda los asuntos y lo lleve precisamente a judicializar el sector. No sé si esta parte de judicializarlo ya era como tal, pues, o la CRE le apostó a eso, o dentro de la ecuación, pues de repente vio que pues también la carga de los juzgados pues no lo iba a poder desahogar en el tiempo convenido, y pues esto iba a venir precisamente a darle mayor tiempo para poder atender otro tipo de asuntos a la comisión. Pero efectivamente es una carga excesiva, pero no quisiera yo quedarme en nada más en el lamento o en la queja, porque pues eso es recurrente, sino quisiera, si hay oportunidad, en otra pregunta, dar una especie de panorama hacia dónde sí hay posibilidades, hacia dónde vemos que pudiera existir una luz en el camino que pudiera orientar al inversionista, ya sea pequeño, mediano o grande, que ellos tienen ya obviamente una mejor lectura, hacia dónde pudieran orientar sus esfuerzos para lograr un mejor resultado o tener una participación más eficiente en el mercado o en el sector. Hasta ahí lo dejaría por el momento. Gracias. Ok, a ver, desmenuzando un poco lo que pasó en las sesiones de mayo. En materia eléctrica no tenemos nada que hablar porque no pasa nada. Pero parece ser que el gas LP tiene un tratamiento especial, perdón, el gas natural. El gas natural se le han otorgado permisos de transporte, se le han otorgado permisos de distribución, se le han otorgado permisos de comercialización y no está siendo tan golpeado como ha sido el gas LP. El año pasado el gas LP le había ido medianamente bien y de repente le dieron un revés y le han ido negando una serie de permisos. Y en el tema de petrolíferos, bueno, pues sabemos que las cosas han salido a cuentagotas en el mejor de los casos y hay otros que ni siquiera se han otorgado permisos. ¿Cómo ves, Ana Lilia, el tema del gas natural respecto de el sector eléctrico, el gaselepero y el de los petrolíferos? Bueno, creo que sí son sectores que van caminando por cuerdas distintas, a pesar de que obedecen a una política energética que es clara en sus intenciones, pero no es del todo acorde a los principios constitucionales ni a los términos de los tratados que tenemos. Sin embargo, la lógica del gas natural me parece que va más alineada a los objetivos que tiene la CFE para promover la generación de electricidad con plantas térmicas y creo que está muy vinculada a este nuevo acuerdo que publicó la CRE para poder contabilizar las energías limpias con plantas térmicas de ciclo combinado con vapor y gas natural. Creo que ahí hay una clara lógica, ¿no? También en el sector electricidad y en el sector ambiental hay mucha preocupación en estos términos, pero sí se ve una dinámica pues mucho más ágil para el gas natural. En el caso del gas LP, creo que allí el tema está enredado, lo podría calificar así, porque la Comisión Federal de Competencia Económica declaró que no había condiciones de competencia en el sector, ¿no? Con un análisis que nosotros desde México Evalúa pues criticamos, tiene una metodología bastante endeble y sería interesante ir al fondo de esta metodología y justificó la fijación de los precios. Entonces, bueno, los precios máximos más bien. Entonces, la intención de las autoridades en gas LP parece ser que es de más control en el mercado para poder transmitir a la población una atención que da la autoridad en un producto que es de alto consumo para los hogares, ¿no? No se está atendiendo la dinámica de fondo, o sea, cómo promover, cómo establecer condiciones para que la libre competencia
o la mayor competencia posible se dé en ese sector, ¿no? La Comisión Federal anteriormente de competencia sí traía una política de impulso a estas condiciones, propuestas muy claras de cómo abrir el mercado y cómo, atender, por ejemplo, los puntos de venta o la última milla para llegar al consumidor con productos mucho más innovadores, seguros, ¿no? y asequibles. Pero en este sexenio eso cambió y la comisión creo que fue bastante condescendiente con la intención del gobierno federal de establecer los precios máximos del gas y de no atender pues realmente a la industria. Y en los petrolíferos, creo que también hay una contradicción con los documentos, incluso análisis que ha emitido el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, de que hay una oportunidad en el mercado para abrir estaciones de servicio, para impulsar la competencia, y la lógica de la CRE, que obedece más a esta política federal de restricción a la iniciativa privada y de fortalecimiento de las empresas estatales. De hecho, Pemex, en el artículo que Carlos menciona que se publicó hoy en Animal Político, mencionó que en el reporte anual de Pemex 2022, Pemex afirma literalmente que está buscando mayor participación en el mercado, ganar más presencia y buscar la manera de que las estaciones de servicio que están con marcas competidoras migren a la de Pemex, ¿no? Entonces ahí se ve claramente la lógica con pues un cierto acuerdo que tiene la empresa con el regulador, lo cual es grave en términos legales y constitucionales. Creo que hasta ahí puedo aportar. Okay. Carlos, hasta el 30 de abril se llevaban autorizados 91 permisos para estaciones de servicio. Con las 2 que se autorizaron en la sesión ordinaria y las 61 estaciones en la extraordinaria, estamos hablando que ya llegamos al número de 154 estaciones en lo que va del año. Esto representa que hay un promedio de autorización de 31 estaciones por mes. El sector tiene un crecimiento promedio de 400 estaciones al año. Al final, la propia CRE podrá decir, vamos a llegar. Pero aquí el reto es, ¿por qué nos estamos tardando tanto cuando hay autorizaciones de estas estaciones que están construidas hace más de 2 años? ¿Qué opinas al respecto? Precisamente la lentitud en este primer cuatrimestre del año pudo haber obedecido a ese mapeo que hizo la comisión al momento de sacar su acuerdo, el famoso A00423 para la reactivación de plazos y términos. Entonces, pudo haber sido una de las causales para el retraso, es decir, hacer un barrido de todos los folios no atendidos en el 2019 y 2020, y pareciera que entonces esta señal del mes de mayo, que acaba de concluir con estos 61 permisos otorgados en esta última sesión, pareciera entonces que se terminó o que la CRE terminó con ese rezago de folios del 2019 y 2020, y significaría entonces que ya está poniendo cartas en el asunto para abatir el rezago del 2021 tal vez y 2022. Entonces, si esa es una señal, y por eso decía antes de concluir mi participación anterior que quiero ver lo positivo o lo bueno de todo esto, es que si es una señal que la leemos en ese sentido, el ritmo de la comisión para autorizar los permisos de expendio irá en la misma dinámica o en el mismo número que en el mes de mayo, pudiera ser tal vez un poco más, y se estarían como tal llegando a los umbrales del 2022.
estamos conscientes que existen prácticamente 24,000 permisos de hidrocarburos, esto incluyendo transporte, expendio, distribución, almacenamiento, y que tan solo en el 2022 se otorgaron 886 permisos. Si la numeralia como tal es fría y llevamos ahorita este número que tú acabas de identificar, pues si el comisionado presidente lo logra rebasar, entonces estaríamos viendo que la meta fue superada, es lo que todos estaríamos esperando, obviamente, pero aquí sí identificar no solamente el número en frío, sino empezar a diseccionar en dónde hay que apostarle. Esto es, yo como empresario del sector de los combustibles, y me voy a referir nada más al terreno de los combustibles, si veo la numeralia, entonces tengo que orientar mis esfuerzos y, por no decir el dinero o el financiamiento, en estaciones de servicio que estén apalancadas con Pemex, tomando como base lo que refería en este momento Ana Lilia, de proyectos sí apalancados con la franquicia Pemex o la marca Pemex, ir buscando precisamente, pues no sé, si quiero migrar de bandera blanca hacia Pemex, pues ir viendo la forma de cómo salirme o cómo ejercer la cláusula de salida del contrato, aunque me cueste, o ver la forma de cómo no me va a costar. Y si esto es por el tiempo, pues dejar que se venza tal vez en este año los contratos, o exactamente hacer precisamente o ejercer la cláusula de salida. Entonces, se tiene que apostar en estaciones de servicio apalancadas con Pemex o franquicia Pemex. El transporte también vemos que es una actividad que está siendo autorizado los permisos en materia de transporte por otros medios. Entonces, tenemos que ver de todo lo malo que pues se ha dicho o se escribe, pues ver en dónde están las oportunidades, y las oportunidades están ahí en esas dos actividades. Y de alguna forma también ya está más que identificado que por el momento la actividad de comercialización está cerrada y la actividad también de almacenamiento pues es prácticamente pues nula, quererle apostar a esos proyectos de infraestructura de gran envergadura y que pues son obviamente los más costosos. Entonces, sí hay que ser obviamente conscientes, sensibles de que al menos en lo que resta de estos años y meses que le restan a la administración, se tiene que apostar a estas dos actividades. Y también tenemos, y perdón que me adelante y esté futureando en un tema que no es legal sino político, es en sensibilizarnos y empezar a identificar al posible secretario de Energía para el presidente que venga precisamente a encabezar la siguiente administración, o la presidenta que venga precisamente a encabezar la siguiente administración. ¿Y por qué me refiero en específico a la sensibilidad del secretario o secretaria de Energía que pudiera ser? Porque la influencia que la actual secretaria de Energía ha tenido sobre el titular del Ejecutivo, pues es notoria o notable, además de que, pues, obviamente sí influye y permea no solamente a la propia secretaría, sino también permea a una parte de la empresa productiva del Estado o de las dos empresas productivas del Estado que hay, y también obviamente tiene un gran grado de influencia sobre el órgano regulador, Comisión Reguladora de Energía. Entonces, básicamente, aquellos empresarios dueños del dinero que se están obviamente deteniendo o están haciendo su diagnóstico político, pues tienen una que ver que la actividad, estas dos que he mencionado, son como tal actividades en donde se va a seguir obviamente creciendo y autorizando los asuntos con las condicionantes que acabo de referir, y que por el otro lado pues hay que ir también visualizando quién pudiera ser el secretario de Energía. Entonces vemos al final que la numeralia, si regresando al tema de los números o de la estadística, si estos 886 permisos otorgados en el 2022 es la meta a vencer o el récord a vencer, el comisionado o presidente estaría como tal vez teniendo una cifra
pues casi a los 4 dígitos o que supere los 4 dígitos en cuanto a autorización o expedición de permisos. Hasta ahí lo dejaría. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ana Lilia, ¿tú crees que las asociaciones del sector le han fallado a sus agremiados o realmente están replegadas esperando nada más que ya se acabe la administración? Qué buena pregunta, Marcial. Mira, estaba pensando justo ahora que Carlos hablaba, que hoy estamos a un año de la elección de 2024, ¿no? Entonces, básicamente, el sexenio ya se acabó y todo va a ser hacer cortes de caja y cerrar, ¿no? Los pendientes y hacer una evaluación ya 6 años. Y en 6 años me parece que la actitud de las asociaciones en el sector energético y en otros sectores también, como en telecomunicaciones, primero vivieron como un periodo de observación, ¿no? De observar cómo se dirigía la autoridad, cuál era la diferencia entre el discurso y las acciones concretas. En el caso de los reguladores sufrieron cambios importantes en sus órganos de gobierno. La CRE, pues, vivió también una transformación muy importante en su interior. Y mi impresión es que las asociaciones han apostado también por una visión más estratégica y caminar poco a poco sin molestar demasiado a la autoridad, hasta que en últimas fechas yo ya he visto mucho más proactividad, ¿no? Para defender a los agremiados y para hablar de las necesidades del sector. Sin embargo, creo que ya estamos tarde como para poder armar estrategias muy concretas de corto plazo, porque el sexenio se está acabando. Ahora, yo creo que estas metas de 400 estaciones por año hace falta revisarlas a la luz de las nuevas necesidades, ¿no? 2020 y 2021 fueron determinantes por la pandemia y también por el contexto geopolítico que nos benefició como país y que estamos recibiendo inversión, y eso implica pues un mayor consumo, ¿no? Una mayor derrama de necesidades. Pero también estamos a la luz de la transición energética y las estrategias globales de las autoparteras y de las armadoras de automóviles que están impulsando fuertemente pues la transición a los autos eléctricos. Entonces, hay países, por ejemplo, pienso en Perú y Colombia, que son países que he analizado, en donde el sector gasolinero tiene muy claras las metas de corto, mediano y largo plazo, pensando ya en la transición, ¿no? Y en sus agremiados y en sus necesidades de inversión, en los consumidores y en la articulación con las autoridades locales, estatales y federales para poder aprovechar las oportunidades de inversión, para seguir aprovechando pues un mercado petrolífero, ¿no? Todavía muy rico. Y en el caso mexicano, pues no se observan este tipo de horizontes, ¿no? Los órganos reguladores están tropezando también contra sus propias instrucciones que reciben de la autoridad. Mencionaba Carlos de la Secretaría de Energía, y sí creo que es importante que los gremios empiecen a pensar hacia el futuro en las nuevas autoridades, pero sobre todo también en la nueva política energética. O sea, esta política energética no resiste otro sexenio, ¿no? Vamos a seguir mirando judicialización, porque claramente hay derechos transgredidos en estos caminos de arbitrariedad, de falta de transparencia y de falta de claridad en las reglas y en los pasos a seguir para la inversión. Entonces, pues el próximo secretario de Energía tiene que repensar también el sector en función de esa lógica, que no existía tan clara en 2018 o 2017. No teníamos tan claro el rumbo al que iba el sector automotriz, por ejemplo, ¿no? Y a mí me gustaría mencionar otra cosa, o sea, el tema del crimen organizado
la vinculación que hay de con el sector petrolífero, ¿no? Y la falta de Estado de Derecho que hay en la persecución del robo de combustible, pues afecta gravemente a la industria. Entonces, si no hay una promoción de la inversión legal para poder satisfacer a la población de combustibles de buena calidad y seguros, pues vamos a seguir observando también esta transgresión del crimen organizado en el sector que lo altera y disminuye su valor, ¿no? Disminuye su valor final. Hasta ahí mi comentario, Marcial. Totalmente cierto, muchas gracias. Lamentablemente es que tenemos normas y regulaciones de primer mundo, pero todavía los usuarios a quienes son aplicadas estas normas no somos de primer mundo, porque vemos cómo buscar siempre la prórroga de su cumplimiento. Es un sector que, si bien está con una buena regulación, con una regulación vanguardista y de primer nivel, buscamos siempre la prórroga porque nos gusta que nuestras asociaciones logren estos acuerdos con la autoridad, exigiendo, presionando, pero no nos sentamos a analizar cómo nos queremos ver como sector para la próxima administración. Y no hablo en 20 años, que debería ser la proyección así, sino cómo proyectarnos en los próximos 3, 5, 10 años y organizarnos. Y lamentablemente vemos que algunas asociaciones se han ido por dejar a un lado la capacitación, por dejar a un lado el impulso técnico de los temas que hay en el sector, y nos vamos nada más por el show, por temas que son triviales y que no le abonan nada al regulado. Entonces, sí necesitamos delinear cuál es la agenda que queremos para los regulados, de aquí a que venga un candidato de los partidos que vayan a competir, y después de cara a la nueva administración, porque bien lo acabas de decir, una política energética como la que hemos vivido en esta administración no la podemos aguantar en un sexenio más, porque nos va a costar mucho trabajo ponernos a la altura de nuestros socios comerciales, principalmente Estados Unidos y Canadá, y poder tener consecuencias también fatales al amparo del TEMEC. Carlos, ¿qué opinas tú de estas audiencias que ya nos están dando? Antes había reuniones de carácter técnico para los regulados, y ahora difícilmente vemos que se vuelvan a utilizar estas reuniones técnicas con áreas operativas de la CRE, o incluso con uno o más comisionados como se estilaba. Ahí el comentario que haces a manera de pregunta, Marcial, en el reporte de la CRE hay otros datos. No quiero empezar con una polémica de que la CRE está cerrada precisamente a recibir al permisionario o al solicitante o a las asociaciones, ya sea mediante reuniones con los comisionados o con el staff de la propia comisión. Lo que sí vemos, obviamente, es un menor número, obviamente, de atención precisamente y de respuesta, no solamente a esas reuniones, sino inclusive hasta los propios correos electrónicos para reportar cualquier anomalía en el sistema de reporteo electrónico de la OPE. Pero partiendo del supuesto que refieres, que efectivamente ya vemos ahí que pues no hay una correlación entre solicitud y atención o reunión, pues es resultado precisamente de esta cerrazón por parte de algunos de los comisionados. Otros los hemos visto más activos. El comisionado Walter está activo en redes sociales,
pero hay otros obviamente que se resisten precisamente a tener ese contacto con el regulado, con el permisionario, y que no es privativo precisamente de esta autoridad. Hay otras autoridades que prácticamente han hecho lo mismo. Hay otras autoridades que también, pues, con las asociaciones correspondientes han marcado su raya o han pintado su raya, como se dice, porque en esta administración están disminuidas las asociaciones, cámaras, confederaciones. ¿Y por qué están disminuidas? Precisamente porque esta administración tiene como tal, pues no sé si es una política no escrita, encomienda o instrucción de que no se puede o no deben sentarse a la mesa porque se ve mal, porque da a entender otro tipo de negociaciones que pues no son bien vistas, obviamente por esta administración. Entonces, ahí es un poco el hecho de que pues, las voces de las distintas cámaras u organizaciones no tengan el eco correspondiente que antes tenían, porque quien pone la agenda, porque ese es el discurso de esta administración, quien pone la agenda es el gobierno o es la secretaría o es la administración, y no pone la agenda la cámara o el representante o la confederación. Y eso, insisto, no es privativo de este sector. Entonces, de ahí que el papel de las organizaciones haya sido disminuido o relegado a un quinto plano, y pues no vamos a ver un cambio, obviamente, en lo que resta de esta administración. Veremos, obviamente, que pues tal vez la numeralia fría a la que nos hemos venido refiriendo sea el mayor contacto significado del avance en los asuntos o en los trámites. Pudiera ser que alguien tenga un garbanzo de la libra y logre obtener tal vez pues alguna reunión. Estas reuniones al final pues obviamente servían o daban pauta precisamente a llevar a cabo todas esas inquietudes o necesidades de los agremiados del sector, pero básicamente lo que se tiene ahora es pues te escuchamos a través de CONAMER, si es que quieres hacer también ahí algún comentario, y también si yo estoy dispuesto a tomarlo en cuenta, y si como autoridad considero que no tiene que pasar por CONAMER o por los periodos que refiere CONAMER, pues me la salto y adelante, publíquese y cúmplase. Entonces, sí es obviamente... no decirlo, no quiero decirlo triste, sino más bien es contraproducente el hecho de que no se tenga como tal a un interlocutor. También, obviamente, esta cerrazón, por decirlo así, de la administración pública, pues tuvo su origen como antecedente el hecho de que muchos también cabilderos se excedieron, y ese exceso llevó precisamente a que la autoridad, y me refiero en general a la administración pública, haya puesto pues obviamente una raya, haya pintado su raya, porque muchos pareciera que tenían derecho también de picaporte y también sacaron o llevaron agua a su molino para cobrar inclusive ese derecho de picaporte. Pero bueno, no quiero meterme en eso, sino al final es una posibilidad del regulado o del permisionario de poderse reunir o de poderla solicitar la reunión. Sí, se tienen que cumplir ciertos requisitos, también es cierto, y pues ahí está el mecanismo previsto en la ley, hay que utilizarlo, hay que insistir a manera precisamente pues de que la autoridad nos escuche. Me voy a exceder un minuto más en el comentario. Recientemente andan notas publicándose de pues la modificación para la 016, para obviamente darle obviamente una revisión, son cada 5 años, aumentar tal vez el porcentaje de biocombustibles o etanol, se tendría que modificar la 016. En cuanto a la tanquería, esto es, me refiero a la tanquería de las estaciones de servicio, que ya venció como tal las vigencias en cuanto a la garantía de los tanques. Se está escribiendo sobre eso, esos temas como tal que son de interés
general, porque inclusive le llevan a condiciones de seguridad al usuario final, al consumidor que va y llena su tanque en la estación de servicio, tendrían que ser precisamente llevados a la comisión por parte de las organizaciones, no una en especial, sino pues 3 o 4 en conjunto, o que la CRE precisamente abriera esa posibilidad de sentarse y escuchar estas dos necesidades. Habrá obviamente muchas más, pero sí en específico dar claridad o dar certidumbre sobre si es posible o no precisamente modificar y hasta dónde poder modificar o revisar la 016, junto con ACEI, junto con CRE, ver precisamente esto de la póliza de garantía de los tanques, por un lado, por cuestión de seguridad, y por otro lado, si implica inclusive hasta una cierre de la estación de servicio o implica inclusive hasta una modificación del permiso. Entonces, se hace obviamente un llamado recurrente para que la CRE preste oídos o se abra precisamente a pues audiencias públicas si no quiere como tal recibir a alguien en específico, a una organización, pues hacerlo como el intento que hizo el año pasado, por ahí del mes de septiembre, octubre, en donde se invitó a los gasolineros en 2 sesiones a escuchar sus necesidades, ¿no? A escuchar cuáles eran las inquietudes, a decirles que el sector o la actividad iba a caminar siempre y cuando se cumplieran con los requisitos. Entonces, ya se acumularon en la bandeja de entrada, por ponerlo como ejemplo, pues varios temas que pudieran precisamente subirse en foros públicos por parte de la comisión y ser escuchados y al menos dar una orientación o dar tal vez una opinión consultiva con carácter no vinculante, pero que sirviera precisamente al permisionario o al usuario final de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias, Carlos. Ana Lilia, ¿ustedes tienen algún análisis de cuánto cuesta tener una instalación cerrada? Hay 2 momentos en los que puedes tener una instalación cerrada, porque llegó una visita y no cumples con la normativa y te la cierran. Pero esos son los menos. Pero yo hablo de todas estas instalaciones de gas LP, estaciones de petrolíferos, que tienen más de 2 años terminadas y que siguen sin poder operar. ¿Qué impacto económico tiene eso? Por estación de servicio no lo sé, pero sí hemos dado seguimiento al costo que implica la parálisis que hay en el sector, y era equivalente a 48 mil millones de pesos. A mí me gustaría comentar también que nosotros en el año 2020 y desde 2019, de hecho, participamos en las mesas que organizó CONAMER con COFECE para poder destrabar, ¿no?, los obstáculos que hay en el sector para abrir estaciones de servicio. La COFECE hizo un análisis, pero bien minucioso, de cuáles eran esos obstáculos, identificando que no solamente era por la CRE o por la acción de supervisión de la CRE con Profeco y la Guardia Nacional, sino también por autoridades locales que muchas veces obstruyen pues el trabajo y la operación de las estaciones de servicio y la apertura, ¿no? En ese diagnóstico hay puntos muy claros de aquellos cuellos de botella que impiden el desarrollo del sector a nivel subnacional. En esas mesas que trabajamos durante el año 2020, que coincidieron con la pandemia, la Secretaría de Energía y la CRE fueron de las autoridades más resistentes a avanzar ya en la publicación de la directriz. Y hablando de propuestas y de un sentido más positivo de esta sesión de hoy con ustedes, nosotros desde México Evalúa consideramos que ese trabajo que se hizo entre CONAMER y COFECE es muy valioso y podría rescatarse, porque en el sector de estaciones de servicio de gasolinas ya estaba la directriz lista. Y de acuerdo a la ley de mejora regulatoria, que es una ley general, esta directriz, en el momento en que es publicada por la CONAMER y puesta a disposición de las autoridades locales, hay un proceso de
y de comunicación entre autoridades, ¿no? Federales y subnacionales, para que las autoridades locales valoren la mejora regulatoria como un instrumento para atraer inversiones a sus localidades, ¿no? Como un instrumento también para dar seguridad a los regulados, a los usuarios, y que permita la comunicación, precisamente lo que decía Carlos, ¿no? La comunicación entre regulados y autoridades, entre las mismas autoridades, con la industria, y favorecer, pues, el consumo y el crecimiento del sector. Como la CRE y la CENER obstruyeron el avance de estas mesas y la publicación de la directriz, se quedó en stand-by, y además con la pandemia y pues toda la restricción que hubo en los avances regulatorios por la pandemia, hoy que ya no existe la pandemia, ¿no? Por la declaratoria, sería bueno retomar esa directriz que ya se conoce, porque el diagnóstico está, ¿no?, público en los documentos de COFESE, y las autoridades locales se podrían poner las pilas para hacer esta implementación de mejora regulatoria de manera voluntaria, junto con las asociaciones, de tal manera que en el tránsito al nuevo sexenio se pudieran establecer condiciones favorables y se disminuyera este costo del que hablas, de que las estaciones estén paradas, ¿no? Estaciones que incluso ya están construidas o estaciones que están por construirse, pero que están paradas por esta falta de permisos. Pues creo que podría ser una acción proactiva, una acción positiva para las localidades, y que las asociaciones trabajaran con los agremiados y las autoridades. No sé cómo lo ven ustedes esta propuesta. Pues es que yo creo que el sector demanda propuestas e iniciativas para que no dejemos nada más en manos de lo que quiera darnos la autoridad, sino de lo que necesita el sector, ¿no? Y todas estas propuestas son bienvenidas. El problema es que hay que darles eco, y las asociaciones más grandes vemos como que no siendo proactivos, sino que nada más están siendo objeto de dar entretenimiento a sus agremiados para no perder la membresía. Sí, de hecho nosotros al revisar, por ejemplo, la información que las asociaciones publican por sí mismas, que ponen al servicio de los usuarios, no solamente de los agremiados, sino, por ejemplo, nosotros como sociedad civil, sí vemos que hacen falta, pues, diagnósticos, hacen falta datos, hace falta, pues, una geolocalización de los problemas que las asociaciones, estoy segura, conocen, pero que sería bueno que las sistematizaran en reportes, en mapas, en formas de comunicar más interesantes, para que nosotros como sociedad civil o las universidades o incluso pues otras, entre las mismas asociaciones, se pusieran a pensar en, pues, fuera de la caja, digámoslo así, ¿no? Nosotros tenemos la documentación de esas mesas de trabajo. De hecho, hicimos una relatoría de las mesas, está publicada en México Evalúa. La COFESE tiene también pública sus observaciones, su diagnóstico. El Banco de México, en sus áreas de investigación, también está muy interesado en estas observaciones. Y como estuvimos a punto de que la CONAMER publicara esa directriz, el paso siguiente era ponerle acción, ¿no? Ponerla a disposición de las autoridades locales, y quizá hasta podría ser una agenda bien interesante de campañas para los candidatos locales, candidatos a presidentes municipales, a gobernadores, para el candidato o candidata que quede para, ¿no?, tanto de Morena como de la oposición a nivel federal, poner a disposición, o sea, abrir esta agenda que quedó pendiente en 2020, ¿sí? Y poner también, yo creo que a la COFESE a trabajar en sus mismas propuestas que ya traía en 2020. O sea, ya tenemos una COFESE con el pleno completo, ¿no? Que esto fue algo que se peleó mucho, que quizás se completó por el tema del TEMEC, ¿no? Que la COFESE debe ser un órgano completo, potente, capaz. Bueno, ya está completa, pues necesitamos que la COFESE actúe. La COFESE es un órgano transeccional, ¿no? Entonces, eso puede ser algo a favor de la industria. O sea, que la COFESE retome esta agenda
y trabaje de la mano de las autoridades locales como un coach, o sea, como un asesor. Está en las facultades de la COFESE. La COFESE, entiendo que por jurisprudencia no puede instruir a las autoridades locales, ¿no? La COFESE puede dar asesoría, mentoría, ser una especie de padrino de la competencia en los mercados locales, y ya hay diagnósticos. Entonces es como impulsar esas propuestas que se quedaron en el tintero en el 2020 por la pandemia, un poco por intereses ahí de ciertos grupos políticos, pero a la luz de las campañas que se vienen pronto, pues que las asociaciones tengan propuestas concretas y que se puedan destrabar estos cuellos de botella a nivel local. Creo que puede ser muy positivo. Marcial, si me permites ahí colgarme, y perdón por la expresión, de los argumentos, razonamientos que hace Ana Lilia, los cuales me suenan muy interesantes, sobre todo por el tiempo político. Digo, al final la campaña en Coahuila y en el Estado de México ya terminó, pero yo quisiera preguntar, y esto es una pregunta al aire, no a ustedes, obviamente, ¿cuál fue el papel, pues, de las precisamente organizaciones, de las grandes que tú refieres, Marcial, en el sector, del sector gasolinero? Yo la verdad es de que desconozco si se acercaron pues con alguno de las dos candidatas que están para el Estado de México, cuando sabemos que el Estado de México, de acuerdo a la política pública de almacenamiento, pues era un lugar estratégico precisamente para poder desarrollar infraestructura de almacenamiento y que se dotara de la capacidad a esta zona, o inclusive hasta para la venta de tickets, o para precisamente cumplir con la política que acabo de mencionar. Ahora, para el siguiente año, no sé, además de la elección federal, cuántas otras elecciones estatales haya, porque lo que acaba de comentar Ana Lilia es bien cierto. ¿Cuál es el papel, además de ser transaccional COFESE, también la CRE lo es? Estamos viendo que su comisionado presidente pues acaba de iniciar su segundo periodo de 7 años. Entonces, ¿hasta dónde llega el rol o el papel de no de la Comisión Reguladora de Energía, sino de las comisiones o agencias de energía estatales? Yo veo una agencia estatal de energía de Puebla muy activa, una de Campeche igual de activa, y por ahí, no sé, la de Querétaro, pero el papel o el rol que están jugando las agencias estatales o comisiones estatales de energía debe ser obviamente revalorado, porque sus tareas o sus objetivos pudieran precisamente coadyuvar para pues reorientar esas políticas públicas o apoyar precisamente esos planes o programas que se tengan en los estados, que si bien son de competencia federal algunos, otros caen en la competencia o en el ámbito de lo local. Y por qué no precisamente aprovechar esa agenda política y que pues se tengan precisamente acercamientos con pues los candidatos o precandidatos, no solamente a gobernadores, sino a diputados federales o a diputados locales, porque pues muchos de los proyectos de infraestructura que se desarrollan en el estado, si bien es cierto, son de jurisdicción federal, pues el uso de suelo es a nivel estatal o municipal. Entonces, tenemos como tal una radiografía que conocemos precisamente a nivel federal, los que aquí estamos hablando, pero que en los documentos seguramente de México Evalúa, pues hay una radiografía precisamente de cómo caminan los trámites a nivel estatal o municipal, cuáles son los estados más eficientes, cuáles son los municipios más lentos, y que pues los diputados o inclusive hasta también se van a renovar las senadurías, pues pudiera ser precisamente esas agendas en donde las organizaciones, y no quiero decir nombres para que después no se sientan ofendidos o agraviados, pues que tengan un papel más protagónico, en donde realmente la membresía a la que refería Marcial, esa membresía que pagan
que va más allá de los 100,000 pesos anuales, supongo, pues al menos no sirva nada más para escudarse y presentar el amparo, ¿no? Que muchas veces, no, yo no quiero subirme al RIN porque no quiero que esta administración me identifique como el rijoso, sino precisamente que el papel de las asociaciones sirva no solamente para eventos de la artisteada o de la farándula, sino a los que se refiere Marcial, sino que sirva precisamente para tener un acercamiento con los actores políticos, que vaya inclusive con la agenda política y que como tal son proyectos que al final detonan, y perdón si no tengo el dato tan exacto como lo pudiera tener Ana Lilia, pero una estación de servicio genera 20 espacios de trabajo para gente de la comunidad y son inversiones de 20 millones de pesos mínimo por una estación de servicio, de 500,000 pesos para una estación tal vez de expendio de gas LP. Entonces, ahí es donde se ve precisamente aterrizado el beneficio para la comunidad, no solamente para el empresario gasolinero o para la terminal de almacenamiento o pagar como tal la afectación por el tendido del derecho de vía para el ducto, sino precisamente para las fuentes de trabajo. Entonces, sí, también un llamado a las organizaciones que nos volvamos, hablo ya en primera persona, estuve hablando en tercera persona, pero ahora sí quiero hablar en primera persona, nos debemos también como Asociación de Regulados del Sector Energético, como ARCE, también más proactivos y más de la mano con pues los candidatos, y llámese del color o del partido que sea, porque pues esa ya es decisión del electorado, y al final pues que escuchen al menos las propuestas que se traen a nivel local, porque pues tiene una trascendencia tanto en lo estatal, municipal y en lo federal. Hasta ahí lo dejaría porque ya me estoy extendiendo. Carlos Vallejo siempre se apasiona cuando empieza a hablar de los temas que deberían de ser, pero pues la realidad es que a veces nos supera el día a día y tenemos problemáticas que resolver y es difícil sensibilizar a los regulados que se pongan a pensar fuera de la caja cuando están emproblemados porque la caja que tienen no la pueden abrir porque no tienen un numerito de un permiso que fue pagado con 18 meses atrás. Entonces, sí es cierto que el sector demanda estar con una agenda, pero también necesitamos que los que están hoy, porque así como dijo Ana Lilia que la COFESE es transeccional, también el espíritu de la CRE es que sea transeccional y pudieran tener que salir los trámites con la velocidad normal y no con esta velocidad de paso tortuga que al final nos retrasa a nosotros en el sector y también retrasa al país porque todas estas unidades de permisos son unidades de negocio que generan economía. Van a comprarle combustible a la empresa del Estado. Van a pagar impuestos igual que otras empresas. Van a generar empleos. Van a dar de alta trabajadores en el Seguro Social. Van a darle prestaciones, repartos de utilidades, etcétera, etcétera. Entonces, no nada más es una política porque no quieren que se dé, sino que también están deteniendo un factor de crecimiento económico en distintas partes del país al no liberar los permisos. Y me gustaría cerrar con una participación de cada uno de ustedes de 1 minuto para cederle el micrófono a Gabriel en caso de que haya alguna pregunta por parte de las personas que se conectaron. Claro, yo quiero cerrar con un llamado, ¿no? Un llamado a la conciencia pues en el gremio y también en la sociedad sobre la importancia del ecosistema regulatorio y hacer un énfasis en la CONAMER. Creo que la CONAMER podría ser un órgano muchísimo más eficaz, un órgano que facilitara pues ser como digamos, no es un regulador como tal, pero la CONAMER es un órgano transversal tan importante como la COFESE. No tiene autonomía constitucional, o sea, no ha evolucionado a ese nivel. Ojalá un día la tenga.
porque la CONAMER pudo haber detenido muchas regulaciones si hubiera aplicado el debido proceso. Básicamente, el análisis de impacto regulatorio, que es el que mide si una regulación reporta más beneficios que costos a los regulados, ¿sí? La exención del análisis de impacto regulatorio implicó en este sexenio un retroceso para el sector en muchos aspectos porque se fue a la judicialización, ¿no? Y la CONAMER pudo haber parado muchos balones. Ahora, las autoridades locales de mejora regulatoria, gracias a la reforma constitucional que pasó en 2018, ya casi al final del sexenio de Peña Nieto, facultaron a esas autoridades a nivel estatal a generar esfuerzos de mejora regulatoria en sus localidades. Entonces, aquí el esfuerzo tendría también que venir de las asociaciones gremiales en un trabajo conjunto con esas autoridades locales. Se puede hacer. La cuestión es nada más hacer rutas, hacer planes de trabajo, estar ahí con una agenda local. Y a la luz de las próximas candidaturas, que viene una elección muy grande a nivel también subnacional para congresos estatales, para presidentes municipales o alcaldes, es muy importante que se tome en cuenta la importancia que esto tiene en las economías locales, como ya lo señaló Carlos. Y pues nada más agradecer a Oil and Gas y a Marcial la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes platicando estos temas. Muchas gracias, Carlos. Adelante. Es muy sorprendido y de tan buenos apuntes que he obtenido aquí de lo que nos compartió Ana Lilia. La verdad es de que también me gustaría nada más concluir o agregar con tenemos que ver hacia lo local. Es decir, tenemos que ver hacia los gobiernos municipales y estatales, ver cómo se puede trabajar. No todo, obviamente el problema está en la federación, también en los gobiernos estatales, municipales, se tiene que acelerar o se tienen que agilizar los trámites, los permisos para que estos proyectos se den o se conciban lo más pronto posible. La agenda la puede poner precisamente la organización en estos tiempos que se avecinan, ya lo dijo Ana Lilia, la agenda política electoral para el 2024 no solamente es la federal. Y cerraría con, hago votos para que esos 886 permisos, si lo tomamos como cifra o como récord de la CRE, se llegue a romper. Estamos a la mitad de la carrera, prácticamente podemos ayudar a que se logre romper la meta y pues si se logra, qué bueno, ese va a ser un avance, no obstante todos los bemoles que hemos comentado. Hasta ahí lo dejaría y pues esperando que sigan existiendo obviamente regulados o permisionarios que le quieran apostar a este sector. Muchas gracias, Ana Lilia, un placer. Gabriel, Marcial y a quienes nos estuvieron escuchando o viendo, gracias por su paciencia. Muchas gracias, Carlos y Ana Lilia, por su tiempo, sus intervenciones. Gracias a Gabriel en nombre del Encuentro Internacional de Energía y de Oil and Gas Magazine. Y nada más para cerrar, nosotros desde la Asociación de Regulados del Sector Energético, ARCE, nos dedicamos a llevar a los regulados por el camino técnico, por el camino normativo y el cumplimiento regulatorio. Y siempre vamos buscando el cómo sí, tener este diálogo abierto con la autoridad. Hemos estado con varios de nuestros agremiados, tanto en la CRE, como en la CEA, como en la COFESE, como en Pemex y en CENER, buscando siempre este diálogo abierto y frontal. Y aunque aquí decimos las cosas directo, no vamos buscando ser arbitrarios ni disruptivos, sino simplemente decir las cosas que están sucediendo en el sector y lo que se necesita para que los regulados puedan seguir cumpliendo con sus objetivos de crecimiento y de desarrollo económico, porque recordemos que la gran reforma que se gestó hace 10 años, los que le han seguido apostando e invirtiendo son familias que van en la tercera generación
mexicanas que están asentadas a lo ancho y largo de la República Mexicana. Entonces, esta regulación y este cumplimiento es para un sector que lo demanda y que lo requiere. Muchísimas gracias. Bueno, a nombre del comité organizador, agradecerle mucho a Nayilia, a Carlos y a Marcial por su tiempo, al público que nos escuchó en esta hora de este interesantísimo webinar. Muchísimas gracias. Nada más, antes de irnos, a la gente que nos escucha, apunten en su agenda del 15 al 17 de agosto, la tercera semana del combustible. Es un evento que organiza la revista y el Encuentro Internacional de Energía. Son 3 días donde vamos a abordar pues, los principales temas en la agenda del mercado de los combustibles: gas natural, gas LP, combustible, gasolina y diésel. Estén al pendiente de las redes sociales de la revista y del encuentro, porque próximamente estamos por publicar ya el programa y el registro para las inscripciones. 15 al 17 de agosto, para que estén ahí al pendiente. Pues muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.